Miss Marple y el susurro del invitado invisible. Capítulo 1. El sol de otoño caía como una manta dorada sobre el pequeño pueblo de Lanesfield. Las hojas crujían bajo los pasos de los pocos paseantes que aún se aventuraban por las veredas, y una ligera brisa perfumada de humo de leña serpenteaba por las calles. Era el tipo de tarde que prometía tranquilidad, con el reloj de la iglesia marcando las 5, y las teteras silbando casi al unísono en toda la aldea. En lo alto de la colina, la casa Windmere dominaba el paisaje con su fachada de piedra gris y sus ventanales altos, siempre inmaculados. Era una residencia antigua, aunque no particularmente notable, al menos, no lo había sido hasta que la señora Judith Bramble decidió abrir sus puertas a una serie de meriendas sociales semanales. Ella lo llamaba un té para revivir las viejas costumbres. Miss Marple había sido invitada, por supuesto. No porque fuera una habitué de tales reuniones, sino porque la señora Bramble respetaba profundamente su mente aguda y sus modales impecables, incluso si algunos la consideraban demasiado perspicaz para la comodidad del resto. La sala estaba decorada con un esmero que rozaba lo obsesivo. Los cojines bordados a mano hacían juego con las servilletas, la porcelana era auténtica Royal Doulton. Judith Bramble dirigía la conversación como una directora de orquesta nerviosa. A su alrededor se reunían varios rostros conocidos del pueblo: el doctor Lionel Ferns con su risa seca y mirada inquisitiva, la joven y siempre callada Emily Watts, empleada de la biblioteca local, el coronel Mortimer con su bastón pulido, y por supuesto, la viuda Clara Ensley, que jamás rechazaba una invitación gratuita si incluía scones. ¿Ha oído usted del nuevo inquilino en los valles del norte?, preguntó la señora Bramble, sirviendo el té con una sonrisa tensa. Dicen que vino de Londres. Muy reservado. Nadie sabe a qué se dedica exactamente. Quizás a algo que prefiere no discutir, comentó el coronel con tono sarcástico. En estos días, la discreción es más peligrosa que cualquier enfermedad. Miss Marple no dijo nada. Observaba. La manera en que Emily vertía el azúcar sin mirar, los dedos inquietos del doctor jugando con el asa de su taza, el leve sobresalto de la señora Ensley al mencionar el nuevo inquilino. Detalles. Siempre eran los detalles. Alguien golpeó la puerta principal. 3 golpes. Fuertes. Seguidos de un silencio denso. La señora Bramble frunció el ceño. ¿Esperamos a alguien más? La criada, Lucy, fue a abrir, pero volvió sola, confundida. No había nadie, señora. Solo esto. En sus manos, una pequeña caja de madera. De forma rectangular, sin marcas externas salvo un lazo negro. Judith la tomó con vacilación. ¡Qué cosa más extraña! Miss Marple se inclinó sutilmente hacia adelante. Nadie notó el leve cambio de su expresión, pero sus ojos brillaron apenas. Judith abrió la caja. Dentro, una única tarjeta, escrita a mano. Uno de ustedes no fue invitado. Y sin embargo, vino. Silencio. Luego, risas nerviosas. Una broma, dijo el doctor Ferns. O alguna tontería de esos jóvenes bromistas del pueblo. Pero Emily Watts palideció. Sus dedos temblaron apenas. ¿Quién la dejó? Nadie lo sabía. Y Miss Marple, con la taza en alto, pensó sin decirlo. No todos los fantasmas vienen del pasado. Algunos tocan la puerta. Y se sientan a tomar el té. Capítulo 2. El aire en la sala se había vuelto más espeso, como si la pequeña tarjeta hubiese desplazado el oxígeno y dejado en su lugar una tensión casi tangible. Nadie hablaba.
El reloj de péndulo marcó un solo tic, largamente sostenido por el silencio. La señora Bramble, aún con la tarjeta en la mano, intentó recomponer su voz. Debe ser una ocurrencia. Alguien con un sentido del humor muy peculiar. El doctor Fern soltó una carcajada demasiado alta. Eso o alguien quiere llamar la atención. ¿Qué manera tan teatral de hacerlo, no les parece? ¿Está seguro de que no había nadie, Lucy?, preguntó Miss Marple con gentileza, sin apartar la mirada del rostro de la joven criada. Lucy negó con la cabeza, con un movimiento que parecía más instintivo que firme. Lo juro, señorita Marple. Abrí la puerta apenas escuché los golpes. No vi a nadie en el umbral. Ni en la calle. ¿Y la caja?, preguntó el coronel Mortimer, entrecerrando los ojos. ¿Dónde estaba exactamente? En el suelo. Justo frente al felpudo. Como si alguien la hubiese colocado ahí con cuidado. Miss Marple asintió levemente, sin decir nada más por el momento. Tomó un sorbo de té ya frío, como si evaluara el sabor del ambiente más que de la infusión. Algo se había introducido en esa casa, y no se trataba solamente de una tarjeta. Clara Ensley, que hasta entonces había mantenido su taza suspendida en el aire como si se le hubiera olvidado beber, la dejó finalmente sobre el platillo con un leve tintineo. Yo no vine aquí para participar en juegos sin gracia, Judith. Si esto es una especie de broma. ¿Crees que yo tendría algo que ver con esto?, saltó la señora Bramble, su voz más aguda de lo habitual. Por favor. Esta reunión debía ser un momento agradable, no una función de misterio barata. Emily Watts habló en voz baja, como si le costara formar las palabras. Quizás, no sea una broma. Quizás alguien de verdad entró sin ser invitado. ¿Qué estás insinuando, Emily?, preguntó el coronel, recostándose en su silla. Solo digo que, esta casa tiene más de una entrada, ¿no? Podría haber entrado por detrás, o por la cocina. No lo sabemos. ¿Quién revisó si hay alguien más aquí? La sugerencia cayó como una gota de tinta en agua clara. Lucy dio un paso atrás. ¿Revisar la casa? Bah, tonterías, dijo el doctor Ferns, aunque su mano buscó el reloj de bolsillo en su chaleco con cierta prisa. No vamos a montar una expedición por un maldito trozo de cartón. Judith Bramble se puso de pie. Yo revisaré. No voy a dejar que nadie perturbe mi hogar. No lo harás sola, dijo Miss Marple con suavidad. Lucy y yo te acompañaremos, si no tienes objeción. La señora Bramble la miró con un dejo de alivio disfrazado de dignidad. Por supuesto. Lucy, ven. Mientras las tres mujeres desaparecían por el pasillo lateral, los demás quedaron en la sala, sin saber si debían continuar conversando o guardar silencio hasta su regreso. El coronel limpió sus lentes con el pañuelo, observando de reojo a Emily, quien parecía repentinamente muy interesada en la costura de su vestido. Fern se acercó al aparador, sirviéndose un poco más de té sin preguntar. ¿Alguien más desea? Clara Ensley negó con la cabeza. Mi apetito se ha esfumado, gracias. En la planta alta, Miss Marple observaba los marcos de los cuadros torcidos, la delgada capa de polvo sobre ciertos estantes, lugares donde un visitante no habitual podría haber pasado inadvertido. Nada parecía fuera de lugar. Pero no era lo que se veía lo que le preocupaba, sino lo que no estaba ahí. ¿Hay alguna entrada trasera?, preguntó mientras caminaban por el pasillo estrecho que conducía a la cocina. Solo una puerta de servicio, respondió Judith. Está cerrada con llave. Siempre lo está. ¿Puedo verla?
Judith condujo a ambas mujeres hasta la cocina, impecablemente ordenada. La puerta trasera era robusta, de madera oscura. La cerradura intacta. Miss Marple se inclinó ligeramente y tocó la manija. Fría. Muy fría. ¿Se ha abierto hoy? Judith vaciló. No. Al menos, no que yo sepa. Lucy, con las manos entrelazadas, murmuró, yo no la abrí. Lo juro. Miss Marple no dijo nada. Se enderezó y volvió a observar el marco de la puerta, donde un pequeño fragmento de papel blanco estaba atascado. Con el extremo del pañuelo, lo retiró y lo observó bajo la luz tenue. Un sello postal, antiguo, sin matasellar. Curioso, dijo. Y lo guardó en su bolso. Cuando regresaron al salón, la conversación se había reanudado con un tono forzado. Las risas eran escasas y las miradas huidizas. ¿Todo en orden?, preguntó el coronel. Hasta donde podemos ver, respondió Miss Marple, retomando su asiento. Nadie se ha escondido en los armarios, al menos. Judith forzó una sonrisa. Una vez más, lamento esta interrupción. ¿Y si alguien dejó la caja antes de que comenzara la reunión?, dijo Emily, su voz aún baja. Quizás la dejaron esta mañana. Y alguien la llevó a la entrada sin saberlo. ¿Quién podría haber hecho algo así sin ser visto?, preguntó Ferns. Miss Marple observó a cada uno con una mirada serena. En un pueblo como este, rara vez miramos dos veces a quien conocemos. Pero si alguien logra parecer común, se vuelve invisible. El comentario no fue respondido. Pero quedó flotando, como un perfume difícil de identificar. El reloj marcó las 6. Y aunque no hubo otro golpe en la puerta, todos miraron hacia ella, por si acaso. Capítulo 3. Al día siguiente, la niebla se posó sobre Lanesfield como un velo húmedo, borrando los contornos del paisaje y silenciando los sonidos matutinos. Era un domingo lento, y aunque la misa en la iglesia parroquial seguía siendo un evento semanal imprescindible para muchos, esa mañana la asistencia se sentía tensa, más ceremonial que espiritual. Miss Marple, envuelta en su abrigo gris de lana y su sombrero de fieltro, ocupó su habitual banca lateral. Su expresión era tranquila, pero sus ojos, como siempre, no dejaban de observar. El doctor Ferns llegó solo, con los pasos medidos de alguien que no deseaba llamar la atención. Clarence Leigh se sentó más cerca del altar de lo habitual, sus manos cruzadas en un gesto que parecía más defensivo que devoto. Emily Watts entró tarde, lo cual era inusual, y escogió una banca alejada del resto. Fue Judith Bramble, sin embargo, quien atrajo todas las miradas cuando se presentó acompañada de un joven desconocido. Bien vestido, de semblante reservado y con un andar que no encajaba del todo con el ritmo pausado del pueblo. Algunas cabezas se inclinaron en cuchicheos apenas disimulados. Después del himno final y los saludos rutinarios, Miss Marple se acercó a Judith, que conversaba animadamente con el reverendo Mallory. Una misa preciosa, como siempre, reverendo, comentó Miss Marple. Luego, con una sonrisa amable, dirigió su atención al desconocido. ¿Y usted, joven, es nuevo en Lanesfield? Judith se adelantó. Oh, claro. Permítame presentarle. Este es mi sobrino, Leonard. Vino de Londres para pasar unos días conmigo. Ya sabes, un cambio de aire. Leonard asintió con cortesía. Un gusto, señorita Marple. Mi tía ha hablado mucho de usted. Espero que cosas buenas, replicó ella con una risa ligera. Pero ya lo estaba observando con atención,
la forma en que evitaba el contacto visual directo, el nudo perfectamente simétrico de su corbata y una pequeña mancha oscura en el puño de su camisa, como tinta. ¿Y llegó usted antes o después de la merienda de ayer?, preguntó Miss Marple sin alterar su tono casual. Judith respondió por él, con rapidez. Apenas llegó esta mañana. No estaba aquí cuando recibimos aquella sorpresa. Qué oportuno, murmuró Miss Marple suavemente, como si hablara consigo misma. Más tarde ese día, de regreso en su acogedora casita con vista al jardín, Miss Marple encendió el fuego y colocó el sello postal hallado en la puerta trasera sobre una bandeja de madera. No era reciente. El borde amarillento y la marca de goma desvanecida indicaban antigüedad. Sin embargo, estaba limpio, sin huellas visibles. Tomó una lupa. Bajo la ampliación, notó una marca diminuta al reverso, un pliegue apenas perceptible que indicaba que había estado adherido a algo, una carta, quizá, que fue abierta, leída y luego desechada. ¿Pero por quién? ¿Y por qué quedaría ese fragmento justo allí, en la puerta de servicio? Aún con esas preguntas sin respuesta, decidió visitar la biblioteca, donde Emily Watts trabajaba. No porque sospechara directamente de ella, todavía no, pero sí porque su reacción había sido la más significativa entre los asistentes del té. La biblioteca era un edificio de ladrillos rojos, modesto pero meticulosamente ordenado. Emily estaba acomodando libros en el estante de autores clásicos. Emily, querida, dijo Miss Marple mientras se acercaba. Espero que no te moleste una visitante sin cita. Emily sonrió con esfuerzo. Por supuesto que no, señorita Marple, ¿puedo ayudarle en algo? Solo algo trivial, ya sabe cómo soy. Me preguntaba si conoce usted al joven Leonard, el sobrino de la señora Bramble. La joven titubeó por una fracción de segundo. No. Es decir, no hasta hoy. Lo vi en la iglesia. No lo había visto antes. Curioso, dijo Miss Marple, hojeando un ejemplar de Jane Eyre. Parecía bastante familiarizado con la zona. Casi como si hubiera estado aquí antes. Emily se detuvo. ¿Lo cree así? Las personas que llegan nuevas a un lugar suelen mirar a su alrededor más de lo normal, como si cada banco o rincón fuese una novedad. Él no lo hizo. Caminó como quien recuerda un camino, no como quien lo explora. Emily no respondió. ¿Y la caja?, prosiguió Miss Marple, como si apenas se le ocurriera. Esa que contenía la tarjeta, ¿la reconociste, tal vez? Era común, dijo Emily tras una pausa. Una caja cualquiera. ¿Común? Miss Marple sonrió. Quizá. Pero el lazo negro era de raso, no de papel. No se encuentra fácilmente en las tiendas de Lanesfield. Emily tragó saliva. No lo noté. Miss Marple dejó el libro en su lugar. A veces, no es lo que vemos, sino lo que decidimos no ver, lo que más importa. Antes de salir, se detuvo un momento. ¿Sabes, Emily? Siempre me ha parecido que los fantasmas del pasado tienen mejor memoria que los vivos. Y se fue, dejando a Emily inmóvil, con un tomo de Shakespeare aún en las manos. Capítulo 4. El lunes por la mañana trajo consigo un cielo encapotado y un viento persistente que sacudía las ramas desnudas frente a la vicaría. Era el tipo de día que parecía suspender el tiempo, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. Miss Marple se encontraba en su jardín, podando rosales con calma metódica, cuando escuchó pasos apresurados acercándose por el sendero. Lucy, la criada de la señora Bramble, apareció con el rostro desencajado.
Señorita Marple, dijo con la voz entrecortada. Mi señora me envía. Me pidió que la visitara. Está muy alterada. ¿Qué ha sucedido? Lucy vaciló. Han robado algo. Un sobre. De su escritorio. Dice que alguien entró en la noche, aunque la puerta estaba cerrada. Miss Marple se quitó los guantes con lentitud. ¿Y el sobrino? Estaba dormido, o al menos eso dice. No escuchó nada. Muy bien, Lucy. Voy contigo. La casa Windmere estaba sumida en una quietud poco usual. Judith Bramble los esperaba en el salón, vestida con su bata de terciopelo, las manos retorcidas sobre el regazo. Jane, dijo al verla, esto ya ha pasado de lo ridículo a lo siniestro. Cuéntame exactamente qué ocurrió. Anoche, antes de acostarme, dejé un sobre en mi escritorio. Era una carta que había recibido hace años, de alguien, bueno, de alguien que alguna vez significó mucho para mí. No tenía relación con lo sucedido en la merienda, al menos eso creía. ¿Y esta mañana? Desaparecido. El cajón estaba abierto. No forzado, simplemente, abierto. Y el sobre, el único que guardaba allí, no estaba. Miss Marple recorrió la habitación con la vista. Los objetos seguían en su sitio. Pero algo era distinto. Una alfombra ligeramente desplazada, una huella de barro seco cerca del zócalo. Sutiles indicios de una visita no anunciada. ¿Tu sobrino mencionó algo? Dijo no haber oído nada. Pero, Jane, hay algo más. Esa carta estaba firmada por un hombre que murió hace tiempo. Y sin embargo, en la esquina inferior, alguien ha escrito algo con lápiz. No estaba ahí antes. ¿Qué decía? Judith bajó la voz. Decía, no todo lo que está muerto se ha ido. Miss Marple se inclinó hacia adelante, los ojos entrecerrados. ¿Viste tú misma esa nota? Sí. La leí antes de acostarme. Pensé que era algo que él había escrito entonces. Pero ahora, no estoy segura. ¿La mencionaste a alguien? Judith vaciló. A Leonard. Le mostré la carta. Se la leyó en voz alta. Me dijo que era poética. Que debía guardarla. Miss Marple se recostó suavemente en el respaldo del sillón. Leonard. Siempre presente en los márgenes, y sin embargo, demasiado puntual en sus silencios. Después del té, Miss Marple regresó al centro del pueblo, donde se encontró con el reverendo Mallory saliendo de la tienda de comestibles. Hombre afable, con una sonrisa siempre presta, aunque algo distraído desde la muerte de su esposa el año anterior. Reverendo, saludó ella, ¿puedo robarle unos minutos? Por supuesto, señorita Marple, ¿algún problema espiritual en el aire? Algo más terrenal, me temo. Caminaron juntos por la vereda. Miss Marple no tardó en ir al punto. ¿El joven Leonard, lo había visto usted antes? El reverendo pensó un momento. No. Aunque juraría que su rostro me resulta vagamente familiar. ¿Podría haberlo visto en otro contexto, quizá en una ceremonia fuera del pueblo? No. Pero, ahora que lo menciona, hubo una ocasión, hace unos 3 años, en la que un hombre vino a preguntar por la tumba de cierto William Rawlins. Estaba buscando información familiar. No dio su nombre. Miss Marple se detuvo. ¿William Rawlins? Murió en 1927. Un poeta local, muy poco conocido. Tenía una conexión breve pero documentada con Judith Bramble.
Algunos dicen que estuvieron comprometidos en secreto. Y este hombre, el que preguntó por él. Joven. Bien vestido. Pálido. No diría que era Leonard, pero la edad coincidiría. Esa noche, Miss Marple escribió una breve nota y la envió por medio de un niño mensajero al Dr. Ferns, solicitando una conversación en privado. El doctor, aunque brusco, había vivido en la Nesfield el tiempo suficiente para conocer los secretos detrás de las fachadas. Lo recibió en su consulta privada, donde la luz de una lámpara de escritorio proyectaba sombras alargadas sobre los anaqueles llenos de frascos etiquetados en latín. ¿Qué necesitas saber, Jane?, preguntó sin rodeos. ¿Reconociste al joven Leonard? Ferns frunció el ceño. No. Pero no me gusta. Tiene algo, contenido, como si siempre evaluara cada palabra antes de decirla. ¿Crees que miente? Creo que esconde más de lo que dice. Pero ¿quién no, en este pueblo? Y la señora Bramble ha mostrado signos de estrés reciente. Judith siempre ha sido propensa a la nostalgia y al melodrama. Pero esto, no es solo eso. Está nerviosa. Realmente asustada. Miss Marple asintió lentamente. Entonces, tal vez es momento de observar no solo lo que falta, sino quien está demasiado presente. De vuelta en casa, abrió su cuaderno personal y escribió con letra firme. No hay invitado invisible si el anfitrión lo trajo consigo. Lo que desaparece fue antes entregado. El pasado siempre encuentra una forma de entrar por la puerta trasera. Luego cerró el cuaderno y apagó la luz. Capítulo 5. El día amaneció gris y cargado, con la amenaza de lluvia sobre el horizonte, pero Miss Marple ya había comenzado su rutina matutina en el jardín, cuando el repiqueteo de los pasos de Lucy la interrumpió. Señorita Marple, dijo la criada, con una expresión que no dejaba lugar a dudas, la señora Bramble quiere hablar con usted. Es urgente. El tono de su voz era bajo, como si el aire mismo temiera que las palabras pudieran viajar demasiado lejos. Miss Marple se levantó lentamente, dejando la podadora a un lado. La criada había dicho urgente, pero esa palabra rara vez coincidía con el ritmo tranquilo del pueblo. No obstante, sabía que algo dentro de la calma de Windmere estaba a punto de desmoronarse. Al llegar a la casa Windmere, la señora Bramble la esperaba en el salón principal, sentada en un sillón de terciopelo verde. Judith, como siempre, trató de mantener las apariencias, pero su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. Jane, necesito que me creas. He encontrado algo más, dijo, con la voz quebrada. Esta mañana, al despertar, algo no estaba en su lugar. Los papeles del escritorio, todo, movido. No lo había tocado desde ayer. ¿Qué más sucedió? El sobre. El sobre que había desaparecido, lo he encontrado. Judith pausó, buscando un poco de aire antes de continuar. Pero no estaba solo. Hay algo dentro. Algo que nunca esperé encontrar. Miss Marple se acercó, con pasos lentos y decididos, mientras Judith le entregaba el sobre. La carta estaba vieja, desgastada en los bordes, y con la misma tinta desvanecida que había visto en la última carta que la señora Bramble había recibido años atrás. El contenido, sin embargo, era lo que realmente le importaba. Miss Marple extrajo una carta más pequeña, doblada con precisión. Lo primero que notó fue la ausencia de una firma, algo extraño en este tipo de correspondencia, pero aún más intrigante era la fecha, escrita exactamente el día después de la muerte de William Rawlins. ¿Sabías que él también había recibido cartas misteriosas antes de su muerte,
preguntó Miss Marple mientras examinaba la carta con una minuciosidad casi clínica. Judith asintió con una leve vacilación. Sí. Supe que alguien lo había estado escribiendo, pero nunca supe quién. Rawlins siempre fue un enigma en su propio derecho. No es casualidad, murmuró Miss Marple, su voz suave pero con una certeza indiscutible. Esta carta se ha guardado durante mucho tiempo, pero no por el motivo que pensabas. Hay algo aquí que apunta a una conexión directa entre él, su muerte y algo mucho más grande que solo este pueblo. Judith la miró con ojos más grandes que nunca. ¿Qué estás sugiriendo? Que Rawlins no fue el único objetivo, respondió Miss Marple. Y que la carta que se guardó aquí puede estar relacionada con un evento más reciente. El mismo evento que llevó a la desaparición de tu carta. Miss Marple pausó, observando con detenimiento a la señora Bramble. ¿Y el joven Leonard? Judith tragó saliva. ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Mucho más de lo que imaginas, dijo Miss Marple, dejando la carta sobre la mesa. La respuesta siempre ha estado frente a nosotros, pero los ojos estaban demasiado ocupados mirando hacia otros lados. Leonard es un actor en esta obra, aunque no el principal. Al día siguiente, mientras la lluvia golpeaba las ventanas con furia, Miss Marple decidió que era hora de enfrentarse a Leonard Bramble. El joven había permanecido en un segundo plano hasta ahora, pero el aumento de las sospechas era demasiado evidente para ignorarlo por más tiempo. Se acercó a la casa Windmere por la tarde, cuando Judith estaba fuera, con la excusa de dar un paseo para despejarse. Ella sabía que Leonard estaría en la biblioteca, como solía estar, observando las estanterías con aire absorto. Cuando entró, él la miró, levantando una ceja. «¿Señorita Marple? ¿Qué la trae por aquí?» «El mismo motivo que siempre trae a las personas a Windmere, Leonard», respondió Miss Marple sin perder tiempo. «La verdad, aunque no todos estén dispuestos a aceptarla». Leonard sonrió con una frialdad calculada, dejándose caer en el sillón junto a la chimenea. «¿Qué sabe usted de la verdad, señora Marple?» «En este pueblo, la verdad es solo lo que nos dejan ver los demás. Un hombre muerto siempre tiene más que decir de lo que las sombras permiten escuchar», respondió ella, su mirada fija y serena. «Y yo tengo muchas preguntas sobre el día en que Rawlins desapareció. Pero sobre todo, quiero saber qué le ha contado su tía sobre ese sobre perdido». El joven se levantó de golpe, su rostro teñido de una tensión que no pudo ocultar. «No sé de qué habla. Ni siquiera he visto ese maldito sobre». Miss Marple no se inmutó. A veces, la reacción es lo único que necesitamos. Porque, Leonard, hay algo en su pasado que lo conecta con Rawlins. Y lo que es aún más importante, hay algo en su presente que no encaja. «¿Qué está insinuando?», la desafió Leonard, su tono mucho más agresivo de lo esperado. «Que la verdad siempre se encuentra en los lugares menos evidentes. Y a veces, lo que un hombre guarda, ni el tiempo puede destruirlo», dijo Miss Marple con tranquilidad. «Veremos qué revela el próximo paso». El joven, visiblemente alterado, dio un paso atrás, mientras Miss Marple se encaminaba hacia la puerta. No era necesario un análisis más profundo. Algo en su comportamiento había cambiado. Él sabía algo. Algo que no podía ocultar por mucho más tiempo. Capítulo 6. La lluvia había cesado esa noche, dejando el pueblo envuelto en una humedad silenciosa. Las farolas del centro apenas lograban perforar la neblina baja, y las ventanas empañadas ofrecían más reflejos que vistas. Miss Marple permanecía despierta, sentada junto a su escritorio, rodeada de notas ordenadas con precisión.
La carta sin firma, el sello postal olvidado en la puerta trasera, el sobre robado y luego devuelto, y Leonard. Había algo en su actitud que no cuadraba, como si ejecutara un papel que no comprendía del todo. Afuera, el viento movía las ramas contra los cristales. Miss Marple tomó su cuaderno y escribió solo una frase. El asesino no siempre oculta el crimen. A veces oculta el motivo. Al día siguiente, decidió buscar una voz distinta. Una que rara vez hablaba, pero que observaba con más detenimiento que la mayoría. Emily Watts no esperaba visita. La biblioteca estaba vacía, y sus movimientos eran mecánicos: colocar libros en su sitio, alisar páginas dobladas, eliminar el polvo como si se tratase de una meditación. Miss Marple entró en silencio y se detuvo junto al mostrador. Emily, dijo con suavidad, ¿puedo pedirte un favor poco convencional? La joven alzó la vista, sorprendida. Claro, señorita Marple. Me gustaría ver los registros de préstamos de hace unos 3 años. Los meses de abril y mayo, para ser precisa. Emily dudó. Busca algo en particular. Un nombre. O mejor dicho, una ausencia. Quiero saber si alguien retiró los diarios de William Rawlins durante ese tiempo. La bibliotecaria asintió, desapareció entre los estantes y volvió minutos después con un cuaderno de registros encuadernado en cuero. Lo abrió sobre el escritorio, hojeando hasta las páginas correspondientes. No hay muchos préstamos de Rawlins, aquí. Ah, espere. Su dedo se detuvo en una línea. Aquí hay uno. El poemario de la casa vacía. ¿Retirado por un? George Lemley. ¿Ese nombre le suena familiar?, preguntó Miss Marple. No. Emily frunció el ceño. Y no figura en ningún otro registro antes o después de ese préstamo. ¿Podría ser un seudónimo? Emily asintió lentamente. O alguien que no quería dejar rastro. Miss Marple examinó la letra. Era torpe, forzada. Más que una firma, parecía un intento de imitar la escritura de otra persona. Pero lo más llamativo era el número de socio anotado al lado: pertenecía a un carnicero local que había muerto hacía 5 años. ¿Sabes quién llevó este libro a la biblioteca ese día? Emily negó con la cabeza. No lo recuerdo. Pero podría revisar los archivos de visitantes. Algunos días tenemos registro de entrada. ¿Puedo pedirte que lo hagas, querida? Por supuesto. Mientras Emily desaparecía hacia la sala trasera, Miss Marple caminó entre los estantes. El poemario de Rawlins no estaba en su sitio. Había un hueco, cuidadosamente disfrazado por libros cercanos empujados hacia adelante. Cuando Emily volvió, su expresión era distinta. Lo encontré. El día coincide. Y hubo una entrada registrada: Leonard Bramble. Miss Marple alzó las cejas. ¿Estás segura? Emily le mostró la hoja. La firma era clara. Demasiado clara. Entonces, ese tal George Lemley nunca existió. De camino a casa, Miss Marple pasó por la tienda del señor Hardwick, un hombre de memoria excelente y oído aún mejor. Fingiendo buscar botones, le preguntó casualmente: ¿recuerda usted a un tal Leonard Bramble comprando aquí hace unos años, quizá con otro nombre? Hardwick entrecerró los ojos. Leonard Bramble, no. Pero había un joven, cabello oscuro, algo pálido, educado. Venía por papelería. Decía que estaba de visita con un amigo. Usó el nombre. Lemley. Sí. George Lemley. Y volvió.
Desapareció de un día para otro. Nunca supe más. Miss Marple regresó a casa con la sensación de que una esquina del velo había sido levantada, pero aún no revelaba todo el cuadro. El nombre falso, el interés por Rawlins, la carta reencontrada, y ahora, una visita documentada al pueblo años antes, bajo un disfraz cuidadosamente elaborado. Al anochecer, la señora Bramble apareció sin previo aviso. Llevaba una expresión tensa, como si una conclusión se estuviera formando lentamente en su interior, a pesar de sus deseos. Jane, dijo, he recordado algo. Adelante. Hace años, después de la muerte de William, alguien vino a verme. Dijo ser editor. Quería leer mis cartas, conocer más de él. Le dije que no. Lo eché. Pero ahora creo que era Leonard. ¿Y tú no lo reconociste cuando llegó hace unos días? Ha cambiado. Pero su voz, ahora que lo pienso, era la misma. Miss Marple se levantó y puso a hervir agua. Querida Judith, no has sido engañada. Has sido manipulada por alguien que ya había probado cómo ganar tu confianza. Y lo logró. No porque seas ingenua, sino porque él supo presentarse como quien necesitabas en ese momento. Judith se sentó. Entonces, ¿quién es? Miss Marple se volvió hacia ella. Alguien que no vino a visitarte. Vino a recoger lo que no pudo obtener antes. Un silencio pesado se instaló en la sala. Y entonces, como si lo hubiese esperado todo el día, el cartero golpeó la puerta. Una carta sin remitente. Dentro, una hoja con un solo verso. Quien canta versos robados, no teme a la verdad, sino al silencio que los rodea. Capítulo 7. La carta anónima descansaba sobre la mesa de té como una declaración silenciosa. El verso, escrito con tinta negra en una caligrafía firme y sin adornos, parecía menos un poema que un aviso velado. Quien canta versos robados, no teme a la verdad, sino al silencio que los rodea. Miss Marple lo leyó por tercera vez, y luego lo acercó a la lámpara para examinar la textura del papel. Papel perjurado. Costoso. Más común en círculos literarios que en aldeas como Lanesfield. El sello del sobre no era postal, sino de lacre roto, sin escudo ni iniciales. Un detalle que le pareció más elocuente por su ausencia. Judith Bramble permanecía sentada frente a ella, nerviosa, retorciendo un pañuelo bordado entre los dedos. ¿Crees que él la envió, Leonard? Quizás. Pero si lo hizo, no fue por impulso. Este tipo de mensaje se elabora con tiempo. Y conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De lo que se ha robado. Judith se estremeció. ¿Y si es de alguien más, una advertencia? Miss Marple no respondió enseguida. En su mente, el rompecabezas comenzaba a formar una silueta. Aún borrosa, aún incompleta, pero con contornos reconocibles. Aquella tarde, decidió visitar al coronel Mortimer. Un hombre metódico, retirado del ejército y con una memoria tan precisa como sus zapatos pulidos. Él había sido, en años anteriores, parte del comité que ayudó a organizar un archivo conmemorativo sobre William Rawlins, cuyos poemas, aunque nunca populares, habían ganado cierta notoriedad tras su misteriosa muerte. El coronel la recibió con su habitual cortés desconfianza. Señorita Marple, no soy aficionado a los poetas, y menos aún a los muertos. Pero si desea preguntar, adelante. Gracias, coronel. Solo una curiosidad, ¿recuerda usted si los documentos personales de Rawlins fueron alguna vez catalogados o conservados? El coronel asintió con brusquedad.
La señora Bramble entregó algunos cuadernos y cartas antiguas. Yo mismo los embalé. Fueron almacenados en el archivo parroquial. ¿Permanecen allí? Eso creía, hasta hace poco. Sí. El reverendo Mallory me informó que, hace 2 semanas, uno de los estantes fue forzado. Nada valioso, dijeron, solo papeles viejos. No se reportó como robo. Pero ahora que lo menciona. ¿Estaba el archivo bajo llave? Siempre. Salvo durante la limpieza mensual. La próxima es, mañana. Miss Marple se despidió agradecida. Un ladrón que no roba por valor, sino por palabras. Un intruso que deja versos, no huellas. Cada nuevo detalle fortalecía su sospecha, el crimen no era de sangre aún, pero lo sería pronto si las piezas no se colocaban antes. Al día siguiente, con una excusa inocente, visitó el archivo parroquial mientras la señora Kettle, encargada de la limpieza, ventilaba los estantes. Entre cajas de registros himnarios, encontró un estante sin polvo, cuyas marcas revelaban que había albergado libros retirados recientemente. La etiqueta desgastada decía, Poesía de Rawlins / donación de J. Bramble. Uno de los libros había sido devuelto. Y mal colocado. Lo sacó con cuidado. Era un cuaderno encuadernado a mano, con tapas de cuero envejecido. Al hojearlo, una hoja suelta cayó. Era el mismo verso de la carta. Miss Marple se quedó quieta. El mensaje anónimo no había sido una amenaza. Era una advertencia desde el pasado. Un fragmento que alguien había copiado sin saber que ya existía en el manuscrito original. Quien lo envió no era el ladrón. Era alguien que conocía la diferencia entre lo auténtico y lo robado. Alguien que tal vez había visto los versos antes de que desaparecieran. Volvió al pueblo con paso decidido. No al despacho del reverendo, ni a la casa Windmere. Fue directamente a la biblioteca. Emily Watts la recibió con una mezcla de sorpresa y aprensión. «Señorita Marple, ¿ha descubierto algo?» «Tal vez. Pero necesito saber una cosa. Cuando hablábamos de Leonard, ¿de verdad no lo habías visto antes?» Emily bajó la mirada. «No aquí. Pero, hace 2 años, en Londres. En una feria del libro antiguo. ¿Y qué hacía él allí?» Buscaba primeras ediciones de Rawlins. Estaba obsesionado. Me habló. Dijo que su familia estaba relacionada con él. Me pareció inofensivo. ¿Y tú le diste tu nombre real?» No. Usé un seudónimo. Por eso no me reconoció ahora. Pero yo sí lo recordé. No dije nada por miedo a quedar mal. Ya sabe cómo es este pueblo. Miss Marple asintió. ¿Y fuiste tú quien envió la carta?» Emily se quedó helada. ¿Cómo lo supo? La caligrafía era demasiado cuidada. Y el verso, idéntico al original. Nadie más que tú habría tenido acceso a ambos. Solo tú sabías dónde estaba guardado el manuscrito. Emily asintió, derrotada. Quise advertir a Judith. Pero no podía hacerlo directamente. Pensé que si él creía que alguien más sabía, se iría. Miss Marple se acercó y le tomó la mano. Hiciste lo correcto. Aunque fue arriesgado. La bibliotecaria murmuró, no es solo por los poemas. Él no es quien dice ser. Tiene algo, oscuro. No sé qué planea. Pero creo que no vino solo por los versos. Yo también lo creo. En casa, Miss Marple anotó con tinta azul.
Un impostor es peligroso no por lo que finge, sino por lo que cree merecer. El verdadero crimen aún no ha ocurrido. Pero ya ha comenzado a prepararse. Capítulo 8. La niebla había vuelto. Pesada, espesa, como si el propio pueblo de Lanesfield quisiera ocultarse de lo que se avecinaba. Miss Marple, sin embargo, no tenía intención de detenerse. Su mente tejía los hilos invisibles de una verdad que aún no tenía forma completa, pero que se sentía inevitable. Sabía ya que Leonard no era el sobrino de Judith. Sabía que había estado en el pueblo antes, bajo otro nombre, con otro propósito. Pero lo que aún faltaba por esclarecer era el motivo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué regresar años después a recuperar unos versos olvidados, a robar cartas del pasado? Y más importante, ¿por qué la necesidad de fingir un parentesco? Esa mañana, Miss Marple hizo algo poco habitual, pidió audiencia con el inspector Grayson, el jefe de policía local. No era un hombre especialmente intuitivo, pero sabía escuchar cuando una anciana con ojos como los de Jane Marple solicitaba una taza de té y unos minutos para una historia peculiar. En su despacho modesto, con olor a cuero viejo y café recalentado, el inspector escuchó en silencio mientras Miss Marple relataba, sin adornos, los sucesos de los últimos días. Cuando terminó, él frunció el ceño. ¿Y usted cree que este Leonard es un impostor? Estoy segura. No tengo aún el nombre real, pero su interés en la obra de Rawlins, su conocimiento del pasado de Judith, su insistencia en quedarse en la casa, todo apunta a alguien con una intención concreta. ¿Y cuál sería? Esa es la parte más inquietante, inspector. No ha venido a matar. Todavía no. Pero está preparando algo. Como un actor antes de salir a escena. Y no hay peor asesino que aquel que cree estar actuando por justicia. El inspector se inclinó hacia atrás. ¿Quiere que lo investigue? No aún. Haría que se escondiera. Pero necesito algo más. Una confirmación. ¿De qué tipo? Miss Marple sacó de su bolso un papel doblado. Era una copia del registro de entrada de Leonard a la biblioteca, firmando con su nombre falso. Si encontramos otro documento con esta firma, fechado hace más de 5 años, podremos probar que ya había adoptado esa identidad antes. Lo que significaría que su llegada a Windmere fue planeada desde entonces. ¿Y dónde buscará usted ese documento? Miss Marple sonrió. Donde empiezan todos los errores humanos, en los archivos médicos. Esa tarde visitó nuevamente al Dr. Ferns, bajo el pretexto de consultarle por una antigua dolencia en la muñeca. Jane, dijo él, sin rodeos, si has venido a hablarme del joven Leonard otra vez, mejor ahórrate el disfraz. Te conozco. Ella rió con suavidad. No hay disfraces, Lionel. Solo una petición. ¿Podrías buscar en tus archivos si, hace unos años, atendiste a un paciente llamado George Lemley? El doctor arqueó una ceja. Lemley, eso fue hace tiempo, pero sí. Una torcedura de tobillo. No recuerdo la cara, pero el nombre está en mis fichas. ¿Podrías mostrarme su firma? El doctor accedió, algo desconcertado. Buscó entre los registros hasta dar con una ficha de papel amarillento. Al pie, una firma torpe, George Lemley. Miss Marple la comparó con la firma de la biblioteca. Eran idénticas. Mismo trazo inseguro. Mismo intento de parecer a alguien distinto. No firmaba como Leonard entonces, dijo ella en voz baja, pero ya ensayaba su papel. Al día siguiente, Judith Bramble convocó otra merienda. Según dijo, para recuperar la normalidad.
Pero en el pueblo, todos sabían que Normalidad y Judith Bramble no eran amigas desde que Leonard llegó. La mayoría asistió por cortesía, otros por morbo. Y Miss Marple, por estrategia. Leonard estaba allí, por supuesto. Con su traje gris claro y su sonrisa cuidadosamente medida. Esta vez, sin embargo, había algo distinto en él. Un brillo en los ojos. Como si supiera que el telón estaba por levantarse. Durante la conversación, Miss Marple se dirigió a él como si fuera un viejo conocido. ¿Y qué ha sido de sus investigaciones literarias, señor Lemley? El silencio que siguió fue absoluto. Leonard parpadeó. Perdón. Lemley. Oh, lo siento. Debo haber confundido su nombre con alguien más. Aunque, hay algo familiar en su manera de hablar de Rawlins, ¿no nos conocimos antes, quizás en la Feria de Libros Antiguos de Londres? Judith giró lentamente la cabeza hacia él. ¿Feria de libros? Leonard sonrió, pero ya era tarde. Su lenguaje corporal lo traicionó. Un leve endurecimiento en los hombros. Un pestañeo rápido. Señales que Miss Marple conocía bien. No recuerdo esa feria, dijo él. Debo parecerme a alguien. Curioso, comentó la señora Ensley desde el rincón, porque Emily también asistió a esa feria, ¿verdad, querida? Emily asintió sin levantar la vista. Leonard se puso de pie. Disculpen. Necesito algo de aire. Miss Marple lo observó salir, no con prisa, sino con cuidado. Un hombre que huye sin correr. Más tarde, cuando los invitados comenzaron a dispersarse, Judith se le acercó. Jane, me mintió. Todo este tiempo, ¿cómo no lo vi? Porque él supo mostrarte justo lo que querías ver. Un sobrino cariñoso. Una conexión con un amor perdido. Una excusa para no estar sola. ¿Y ahora qué hago? Lo enfrentas. Pero no con acusaciones. Con verdades. Porque él no le teme a la ley, Judith. Le teme a lo que aún no ha podido conseguir. ¿Y qué es? Miss Marple bajó la voz. Una última carta. La que Rawlins escribió antes de morir. La que nunca fue enviada. Judith palideció. ¿La tienes? Judith asintió lentamente. Entonces guárdala con llave, dijo Miss Marple. Porque ahora sabemos que vino a buscar. Capítulo 9. La noche se derramó sobre Lanesfield como tinta espesa, silenciosa, cubriendo los tejados con una oscuridad que parecía más antigua que el propio pueblo. En la casa Windmere, sin embargo, la luz seguía encendida en la biblioteca, donde Judith Bramble caminaba de un lado a otro con una llave apretada entre los dedos. Miss Marple, sentada junto al fuego, la observaba sin apremiarla. La anciana sabía que la carta era más que papel y tinta. Era una reliquia emocional, un artefacto íntimo que Judith había guardado no por debilidad, sino porque la verdad contenida en esas líneas nunca había encontrado un lector adecuado. Judith se detuvo finalmente frente a un pequeño secreter de madera oscura. Introdujo la llave, giró lentamente y extrajo un sobre envuelto en un pañuelo de encaje. Lo sostuvo un momento, como si pudiera leerlo sin abrirlo, y luego se lo entregó a Miss Marple. William la escribió la noche antes de que muriera. Nunca me atreví a leerla. Temía lo que pudiera decir. Miss Marple la sostuvo con cuidado reverencial. El sobre estaba sellado, pero no con cera, con cinta adhesiva antigua, ya amarillenta por el tiempo. En el frente, escrito en una letra temblorosa. Para Judith, si aún puede perdonarme. ¿Quieres leerla ahora?, preguntó Miss Marple. Judith negó con la cabeza. No. Quiero que tú lo hagas primero. Yo, necesito a alguien que lea entre las líneas. Miss Marple asintió. Rompió el sello con delicadeza y desplegó el papel.
Era una sola hoja, escrita por ambas caras. Su contenido, aunque breve, era devastador. No era una confesión criminal, como algunos habrían esperado, sino una confesión emocional. William Rawlins hablaba de su miedo a no ser recordado, de la inseguridad constante que le causaba su trabajo como poeta ignorado, y de un descubrimiento inesperado: alguien lo había estado imitando, copiando sus versos, publicándolos bajo otro nombre. Alguien que decía ser el heredero literario de un talento desperdiciado. Rawlins lo había confrontado, sin éxito. La última línea era la más perturbadora. Si me ocurre algo, Judith, no fue tristeza lo que me venció. Fue la usurpación de mi voz. Miss Marple dobló la carta con cuidado, la devolvió al sobre, y se la entregó a Judith sin decir palabra. No era momento de análisis. Era momento de digerir. Él sabía que lo estaban imitando, susurró Judith. Y temía desaparecer no físicamente, sino artísticamente. Que su obra se convirtiera en la de otro. Y ese, otro, podría haber sido Leonard, dijo Miss Marple. O como se llamara entonces. Judith se frotó la frente. Pero, si él quería robar sus versos, ¿por qué regresar tantos años después? Miss Marple reflexionó. Tal vez porque no lo logró. Tal vez porque le faltaba una pieza. Tal vez esta carta. En ese instante, un golpe seco en la ventana interrumpió el silencio. Judith se estremeció. Miss Marple se levantó de inmediato y corrió la cortina. Nadie. Solo una pequeña piedra sobre el alféizar. Y, al lado, un papel doblado. Judith se acercó, temblorosa. Miss Marple abrió la ventana y tomó el papel. No estaba firmado. Solo un mensaje. Ya no tienes derecho a guardarla. Él es mío ahora. Judith se desplomó en el sillón. Nos está vigilando. No. Nos está advirtiendo, corrigió Miss Marple. Está perdiendo el control. Sabe que su teatro se desmorona. Y se está volviendo impulsivo. Esa misma noche, Miss Marple escribió 3 cartas. Una al inspector Grayson, resumiendo los hechos más recientes. Otra a Emily Watts, pidiéndole que no hablara con nadie sobre lo que sabía. Y la tercera, a Leonard. La entregó en mano a la mañana siguiente, fingiendo cortesía. Una simple invitación a tomar el té, dijo con una sonrisa que no era sonrisa. Esta tarde. A las 5. Sería un honor contar con su compañía. Leonard la miró, sorprendido. ¿A pesar de nuestras diferencias literarias? Justamente por eso, replicó Miss Marple con un brillo irónico en los ojos. Hay que saber separar al autor de la obra, ¿no cree? Esa tarde, preparó el salón como nunca antes. Vajilla de porcelana, pasteles recién horneados, té de Darjeeling. Pero también preparó otra cosa, una copia de la carta de Rawlins, colocada estratégicamente sobre una mesita auxiliar, apenas a la vista. Leonard llegó puntual. Impecable. Casi encantador. Miss Marple lo recibió como a un viejo amigo. Conversaron sobre trivialidades. El clima. La decadencia de la poesía moderna. La falta de sensibilidad en la juventud. Pero sus ojos, los de él, volvían una y otra vez hacia la mesa auxiliar. Cuando creyó que ella no lo miraba, extendió la mano. ¿Esto?, preguntó, levantando la carta. ¿Un manuscrito antiguo? Una carta privada, respondió Miss Marple con voz neutra. De William Rawlins. Recuperada hace poco. Contiene confesiones. Y nombres. Leonard palideció. ¿Nombres? Entre ellos, uno muy parecido al suyo. Leonard dejó la carta en la mesa, pero sus dedos temblaban. No tengo nada que ver con. No, dijo Miss Marple, levantándose. Porque alguien usó el nombre de Lemley para retirar libros, firmó en la biblioteca, consultó archivos parroquiales, se hizo pasar por editor.
Y luego volvió, años después, como sobrino de una mujer vulnerable. Leonard se puso de pie de golpe. No puede probar nada. ¿Está seguro? Miss Marple lo miró con una serenidad aterradora. La señora Bramble aún conserva la carta original. Y la policía ya tiene copia. Ahora, lo único que falta es su reacción. Hubo un instante de pausa. De tensión. Luego, Leonard soltó una carcajada amarga. Muy bien, dijo, y su voz cambió. Más baja. Más real. Supongamos que sí. Que todo lo hice, y que, va a encarcelarme por robar palabras, por reclamar lo que él desperdició. Miss Marple se acercó. No es un crimen robar versos. Pero sí es un crimen lo que planeaba hacer para conseguirlos. Leonard entrecerró los ojos. ¿Cree que iba a matarla, a Judith? No soy un asesino. No aún. Leonard la miró por un largo segundo. Luego se volvió y salió, sin decir más. Miss Marple se acercó a la ventana. Afuera, el inspector Grayson esperaba junto a dos oficiales. Todo suyo, murmuró ella. Y mientras Leonard era escoltado hacia el coche patrulla, Miss Marple se sentó a tomar su té. La carta original seguía en el cajón. Sin entregarse. Sin mancharse. Y Judith, desde la ventana, la miraba con lágrimas en los ojos. Capítulo 10. La mañana siguiente amaneció limpia, sin niebla, como si el cielo mismo hubiera estado esperando el arresto de Leonard para despejarse. En el pueblo, las noticias corrieron con rapidez, aunque nadie sabía con certeza qué delito se le imputaba. Los rumores iban desde espionaje hasta brujería. Pero la verdad, como siempre, era más sutil que cualquier exageración colectiva. Miss Marple, fiel a su costumbre, salió a regar las plantas temprano, ignorando los saludos curiosos y las preguntas mal disfrazadas de cortesía. El asunto aún no había terminado, no del todo. Leonard, o quien fuera realmente, había sido arrestado por suplantación de identidad y allanamiento, pero la policía aún investigaba si existía un delito mayor. La señora Bramble, por su parte, no había salido de la casa desde el té con Miss Marple. Su figura se asomaba de vez en cuando a través de las cortinas del segundo piso, como si observara al pueblo desde un lugar donde la memoria y la vergüenza se entrelazaban. A media mañana, el inspector Grayson llamó a la puerta de Miss Marple. Señorita Jane, dijo con un suspiro, tenía razón, como siempre. El muchacho no era Leonard Bramble. Su nombre real es Douglas Levinson. No tiene antecedentes criminales, pero sí una historia inquietante. Miss Marple lo invitó a sentarse, y le sirvió té sin necesidad de preguntar. Levinson fue estudiante de literatura en Londres. Admirador ferviente de Rawlings. Pero se obsesionó. Empezó a enviar cartas fingiendo ser críticos interesados, se presentó en ferias y círculos literarios con poemas que afirmaba haber encontrado entre los papeles privados del poeta. ¿Los escribió él mismo? Algunos. Otros, copias directas de Rawlings. Lo que buscaba era validación. Quería convertirse en el heredero literario del hombre que más admiraba. Miss Marple asintió. Y cuando supo de la relación entre Rawlings y Judith, vio su oportunidad. El viaje familiar fue un montaje. Durante años estudió a la señora Bramble. Incluso vivió un tiempo en una ciudad cercana. Esperaba el momento oportuno para acercarse y obtener lo que necesitaba, las cartas, la carta final, cualquier documento que le diera control sobre el legado de Rawlings. Y sobre la narrativa, murmuró Miss Marple. Quería escribir la historia desde adentro. Lo peor, añadió Grayson, es que casi lo logra. Convenció a todos, excepto a usted. Porque no actuaba como un pariente. Actuaba como un autor interpretando a un pariente. Y el público siempre nota cuando el papel no encaja del todo. El inspector se marchó poco después, agradeciendo a Miss Marple su colaboración.
Pero ella no regresó de inmediato a su jardín. Caminó lentamente hasta la casa Windmere, llevando consigo un pequeño paquete envuelto en papel crema. Judith abrió la puerta antes de que Miss Marple llamara. «Estaba esperándote», dijo con voz baja. «Sabía que lo harías», respondió ella con suavidad. Entraron al salón, ahora más ordenado, aunque el aire conservaba la carga de lo no dicho. Miss Marple colocó el paquete sobre la mesa y lo deslizó hacia Judith. «Es la copia de la carta. La original sigue siendo tuya, como debe ser. Pero esta puede ser leída por otros. Si tú decides que debe serlo». Judith lo miró en silencio. Luego asintió. «Durante años, pensé que lo había perdido todo cuando William murió. Pero ahora entiendo que su muerte no me robó tanto como su silencio. Y Douglas quiso llenar ese silencio con su propia voz. Pero no era su lugar». Judith apretó el paquete contra el pecho. «¿Y qué pasará con él?» «Probablemente, unos meses en prisión. Tal vez tratamiento psicológico. Y luego, el olvido». Judith dejó escapar una risa breve, casi triste. «Curioso. Eso era lo que él más temía, ¿no? Ser olvidado». Miss Marple no respondió. En cambio, miró alrededor del salón. Algo la hizo detenerse. «El retrato», murmuró. «El de William. No estaba aquí antes». Judith lo había colgado sobre la repisa. Un retrato al óleo, joven y soñador, con los ojos fijos en algún punto más allá del espectador. «Lo encontré en una caja en el desván», explicó Judith. «Douglas debía haberlo sacado y escondido. Quizás le incomodaba. Porque lo miraba con demasiada verdad», dijo Miss Marple. «Los muertos no nos juzgan, pero sus ojos nos recuerdan que sí lo harán los vivos». Antes de irse, Miss Marple se volvió hacia ella una vez más. «Judith, ¿cuál era el contenido del primer poema que William te envió?» Judith sonrió, con una melancolía luminosa. «Lo recuerdo como si lo hubiera escrito ayer. Decía: a ti, que no temes al silencio de mi voz. Te entrego esta página como quien entrega la piel. No por amor, sino porque en ti mi nombre encuentra hogar». Miss Marple se quedó un momento en silencio, como para guardar el verso en su memoria. No era un hombre fácil. Pero entendía el poder de las palabras. «Y ahora, al fin, su voz descansa en paz», dijo Judith. Miss Marple se inclinó levemente con la cabeza, y salió al jardín, donde el aire parecía más limpio que en días anteriores. No porque el misterio hubiese terminado, sino porque la verdad, por fin, había recuperado su lugar. Mientras cruzaba el portón de hierro forjado, escuchó el suave canto de un mirlo. Y por un instante, se detuvo a escucharlo con atención. Porque incluso los susurros más leves, pensó, pueden ser advertencias o despedidas. Capítulo 11. Aunque el caso había sido cerrado oficialmente, Lanesfield no recuperó su calma de inmediato. Los aldeanos, con esa mezcla muy inglesa de cortesía y cotilleo, seguían debatiendo los eventos en voz baja, entre tazas de té y estanterías de abarrotes. Algunos se referían a Douglas Levinson como el impostor, otros como el joven poeta, pero todos coincidían en algo: había una incomodidad persistente, como si la historia se hubiera cerrado demasiado pronto. Miss Marple sentía lo mismo. No por falta de evidencias, las tenía. Tampoco por dudas en la lógica, su razonamiento había encajado perfectamente. Pero había una sensación que se negaba a disiparse, una grieta apenas perceptible en el relato oficial. Y esa grieta empezó a abrirse con una visita inesperada. Emily Watts llegó una tarde lluviosa con un sobre Manila bajo el brazo. Traía el rostro tenso, pero decidido. «Señorita Marple, hay algo más que necesita ver». Miss Marple la invitó a pasar y sirvió té sin preguntas. Emily colocó el sobre la mesa y lo abrió con manos firmes. «Hace una semana», explicó, «antes de que arrestaran a Douglas, vino a la biblioteca.
No para leer. Para devolver algo. Lo dejó entre unos libros que nunca se prestan. Supongo que quería esconderlo, pero también que lo encontraran, eventualmente. Del sobre sacó un cuaderno de tapas negras. Sin título. Sin autor. Miss Marple lo tomó con sumo cuidado. Lo hojeó lentamente. Lo que leyó le dejó un sabor extraño en la boca, versos fragmentados, pensamientos oscuros, reflexiones obsesivas sobre la identidad, la inmortalidad a través de las palabras, y, en medio de todo, una página arrancada. ¿Una página falta?, preguntó. Emily asintió. Sí. Y no es la primera vez que encuentro un cuaderno así. Hace 3 años, otro apareció de forma similar. Pensamos que era basura. Lo destruimos. Miss Marple cerró el cuaderno. Douglas escribía su propia obra, pero la escondía. No quería ser reconocido como autor, sino como heredero. Su gloria dependía de la voz de otro. Entonces, ¿por qué dejar esto ahora? Porque algo salió mal, murmuró Miss Marple. Y porque, quizás, él ya no estaba escribiendo solo para ser leído. Tal vez, para ser recordado de otro modo. Esa noche, revisó nuevamente la copia de la carta de William Rawlins. Cada línea le parecía más urgente a la luz de este nuevo hallazgo. La última frase, especialmente, fue la usurpación de mi voz lo que me venció. Había allí una desesperación que no venía solo de una pérdida artística. Era el eco de una amenaza no comprendida en su momento. Al día siguiente, se presentó en la estación de policía con el cuaderno. El inspector Grayson la recibió con ceño fruncido. ¿Otra pieza del rompecabezas? Tal vez la última, dijo ella. O la que cambia la imagen por completo. Revisaron el cuaderno juntos. Al llegar a las últimas páginas, Grayson se detuvo. Este símbolo, dijo, señalando un pequeño emblema dibujado a lápiz. Lo he visto antes. En una investigación anterior, de hace años. Un caso sin resolver. ¿Dónde? En Londres. En la habitación de un joven escritor que desapareció sin dejar rastro. Solo dejó un cuaderno igual a este. Y el mismo símbolo. Miss Marple inhaló con lentitud. Entonces no estamos hablando de un imitador. Ni siquiera de un impostor. Estamos hablando de un patrón. Una red. Una idea que se repite, una obsesión compartida. Como un culto, pero literario. Personas que creen que las voces ajenas deben heredarse. Que la muerte de un autor no es el fin de su obra, sino el inicio de su verdadera utilidad. El inspector cerró el cuaderno con firmeza. Eso no es crimen. No. Pero lleva al crimen. La desaparición. La falsificación. El robo de identidad. El asesinato, si se justifica como parte de una narrativa. ¿Cree usted que Levinson no actuaba solo? No lo sé. Pero hay una sombra más larga que él detrás de todo esto. Esa noche, de vuelta en casa, Miss Marple encendió la chimenea y abrió su cuaderno personal. No todos los crímenes se resuelven con esposas. Algunos son advertencias disfrazadas de finales. El joven que vino a Lanesfield no trajo solo un nombre falso. Trajo un pensamiento peligroso, que los muertos pueden ser poseídos. Y que robar palabras es tan íntimo como robar sangre. El viento soplaba con más fuerza, y las sombras bailaban en las paredes como si alguien caminara al borde del jardín. Miss Marple no era una mujer que se dejara llevar por supersticiones. Pero esa noche, colocó la carta original de Rawlins dentro de un sobresellado y lo guardó en la caja fuerte del reverendo Mallory. No por seguridad, explicó. Sino por responsabilidad. Y así, en medio de un pueblo que volvía lentamente a sus rutinas, con tiendas abriendo como si nada hubiera pasado, Miss Marple se retiró a la tranquilidad de su salón. Pero sabía, con esa certeza que solo los años otorgan, que las palabras no se olvidan. No las verdaderas.
Que lo que ocurrió en la casa Windmere no fue un crimen único, sino parte de algo que aún no se nombraba. Una red de susurros invisibles. De autores sin rostro. Y que, en algún otro pueblo, en algún otro rincón del mundo literario, otro invitado ya estaba escribiendo su carta para entrar. Capítulo 12. Pasaron algunos días. El pueblo, en su sabiduría habitual, empezó a cerrar el capítulo como siempre lo hacía, sustituyendo el escándalo por anécdotas, los nombres reales por apodos vagos. Y los hechos por adornos que hacían la historia más digerible. Douglas Levinson, o el joven del verso robado, fue absorbido por el folclore local sin necesidad de una sentencia formal. Pero en el corazón de la señora Judith Bramble, algo no encajaba del todo. Miss Marple la visitó una tarde particularmente tranquila. La casa Windmere estaba ordenada, silenciosa, demasiado silenciosa. El retrato de William Rawlins seguía colgado sobre la repisa, pero Judith, sentada en su sillón favorito, parecía más envejecida por dentro que por fuera. Jane, dijo apenas Miss Marple entró, tengo una pregunta que no me atrevía a hacer antes. Miss Marple la miró con suavidad. Adelante. Judith bajó la voz. ¿Crees que Douglas realmente quiso hacerme daño? No solo robar palabras, sino a mí. La anciana se tomó un momento antes de responder. No del modo que temías. Su interés no era personal, sino simbólico. Necesitaba de ti como llave. Tú eras la conexión directa con el autor. El medio, no el objetivo. Judith suspiró. Eso es peor, de alguna forma. Lo es, concedió Miss Marple. Porque deshumaniza. Reduce a las personas a instrumentos narrativos. Y cuando uno se cree autor absoluto de la historia, deja de ver a los demás como reales. Judith asintió lentamente. Luego extendió una mano hacia la mesa auxiliar. Sobre ella, descansaba un objeto inesperado, una pequeña caja de madera, cerrada con un broche antiguo. Lo encontré en el desván esta mañana, explicó. Estaba detrás de una viga, envuelta en tela de lino. No recuerdo haberla visto nunca. Miss Marple la abrió con cuidado. Dentro, varias hojas dobladas con precisión, amarillentas por el tiempo. Una carta sin abrir. Un cuaderno diminuto de versos inéditos. Y un sobresellado con el nombre de Rawlins escrito a mano. Esto no fue escondido por William, dijo Miss Marple en voz baja. Fue escondido de él. Alguien más no quería que lo encontrara. Judith se llevó una mano al pecho. Entonces, ¿había otro guardián de su legado? No lo sé. Pero esto cambia la dirección del viento. Si estos versos son auténticos y nunca fueron publicados, entonces Douglas apenas conocía una parte de la obra. Su obsesión no estaba completa. Y quizás por eso regresó, porque había algo más que necesitaba encontrar. Miss Marple hojeó el cuaderno. Las palabras eran más oscuras, más introspectivas que los poemas conocidos de Rawlins. Algunos parecían escritos en los últimos días de su vida. Y entre ellos, una frase tachada que, sin embargo, aún podía leerse. Las voces que otros imitan son las que más temen ser escuchadas. Esa noche, de vuelta en su casa, Miss Marple escribió su última entrada sobre el caso. El impostor no alcanzó su objetivo, pero tocó una verdad mayor, el peligro de las historias que no quieren ser olvidadas. Cuando la memoria es incompleta, otros la rellenan. A veces con palabras falsas. A veces con silencios. Al día siguiente, el inspector Grayson envió una breve nota. Douglas había sido trasladado a un centro psiquiátrico bajo observación. No presentaba signos de violencia, pero sus conversaciones giraban incesantemente en torno a una idea. Las palabras me eligieron. No fui yo. Ellas me hablaron primero. La policía no encontró otros cómplices. Pero sí recuperó en su alojamiento una caja llena de documentos antiguos, cartas compradas, copias de manuscritos, diagramas conectando vidas, frases, poemas.
Era, en esencia, un mapa mental de una obsesión construida a través de los años. Miss Marple recibió el informe sin sorpresa. Había visto esa clase de devoción antes. No siempre en criminales. A veces en coleccionistas. O en viudas solitarias que guardaban cartas de soldados caídos como si aún pudieran responderles. Pero lo que sí la sorprendió fue una nota manuscrita al final del archivo. Era del inspector. Señorita Marple, hay algo que aún me intriga. Entre los papeles de Douglas había una carta dirigida a usted. No la envió. Pero la escribió. Se la adjunto. Tal vez pueda descifrar lo que significa. La carta estaba en un sobre sin cerrar, y decía. A usted, que lo vio todo antes que nadie. Perdóneme. No por lo que hice. Por lo que quise hacer. En otro mundo, usted habría sido mi editora. Pero este no era un mundo de correcciones. Era uno de silencios. Miss Marple la leyó 2 veces. Luego la quemó, sin rencor. Porque entendía lo que no se decía. Y porque no todos los capítulos deben ser publicados. Días después, la señora Bramble anunció que donaría todos los escritos de William Rawlins, incluidos los recientemente hallados, a la Universidad de Oxford. Que lo estudien los que saben, dijo con una sonrisa cansada. Yo ya lo leí con el corazón. Miss Marple asistió a la pequeña ceremonia en la biblioteca local. Nadie habló de Douglas Levinson. Nadie mencionó lo ocurrido. Pero en el rostro de cada asistente había una comprensión tácita, la línea entre autor y lector es más fina de lo que creemos. Y cuando alguien la cruza sin permiso, el precio no es siempre sangre. A veces, es la pérdida de la propia voz. Esa noche, de regreso en casa, Miss Marple se sentó en su rincón favorito con un libro en las manos y la carta de Rawlins bien guardada, no como prueba, sino como promesa. Las palabras, pensó, deben ser leídas. Pero también respetadas. Porque cuando no lo son, comienzan a susurrar. Y esos susurros, como había descubierto Lanesfield, pueden ser tan peligrosos como cualquier grito.